Hoy yo quiero compartir un mensaje, bueno, que es de la palabra de Dios, no puede ser otro mensaje que no sea de la palabra, ¿amén? Y quiero compartir acerca del relato de una mujer que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el caso de ella, específicamente en el caso de ella, es que ella anduvo con un espíritu de enfermedad por 18 años. Y hoy yo quiero compartir acerca de ella, aunque vamos a tocar varios puntos, pero yo quiero compartir acerca de ella específicamente y quiero compartir acerca de la mujer con joroba. Y si bien es cierto, ustedes tienen el versículo ahí, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en el verso 16 dice: y a esa hija de Abraham, que Satanás, dice, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día sábado. Bueno, hermanos, los espíritus y demonios siempre están atacando y tienen un propósito. El propósito de Satanás siempre es destruir a la gente. Ellos van a tratar de destruir a más no poder a la gente. Lo que el enemigo quiere es destruirte. Dios quiere darte vida y vida en abundancia, amén. Pero la Biblia nos enseña claramente que Satanás lo que quiere hacer es destruir a la gente. Y estos demonios, estos espíritus inmundos, ellos van a usar todos los accesos legales posibles que ellos tengan en la vida de la persona, que la persona le haya dado, para poder lograr su cometido. Ellos pueden atacar a la mente, pero también pueden atacar al cuerpo de una persona. Y la Biblia nos enseña, referente a ello, dos cosas principales que hoy las quiero mencionar nuevamente porque quiero que usted esté claro con esto. La Biblia nos enseña referente a ello dos cosas principales. La primero es que nuestra lucha, ¿cómo es? No es contra carne y sangre o contra sangre y carne, como la Biblia lo enseña en Efesios 6:12, y ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, porque la Biblia, ¿qué es lo que nos está enseñando ahí? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que entender y tener claro, primero que nada, que el enemigo ataca y que él va a atacar en la manera que pueda. No estoy hablando necesariamente de los creyentes, porque también nos ataca a nosotros los creyentes, amén. Ataca a nuestra mente, también quiere atacar a nuestro cuerpo, pero el mundo ahorita está bajo el dominio del enemigo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero que nosotros cada vez que miramos a una persona o que tenemos una persona delante de nuestros ojos, nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, mi lucha no es contra esa persona. Nuestra lucha es espiritual. Cuando una persona entiende estratégicamente, aprende a trabajar bajo principio, porque esto es un principio del reino. Diga conmigo, principio del reino. Ahora, díganle a su lado, principio del reino. ¿Por qué le pido que le digan de su lado principio del reino? Porque es un principio que nuestra lucha no es con carne y sangre. Es decir, que la gente común en la calle no son nuestros enemigos. Amén. Sino que detrás de ellos hay una serie de demonios que los están atormentando, que los tienen adormecidos, que los tienen aprisionados, oprimidos. Y mucha gente reacciona como reacciona porque su vida es un desastre. Su vida es una desgracia. Viven sin la gracia de Dios. Y por esa razón ellos están caminando de esa manera, oprimidos. Entonces, nosotros como primer principio tenemos que entender
que nuestra lucha no es contra sangre y carne. El segundo principio que tenemos que entender es que el enemigo que ha venido sobre el mundo, que está sobre el mundo y que quiere venir contra nosotros también, él tiene un objetivo, solo un objetivo común: destruir. Diga conmigo, destruir. Aunque no es una palabra agradable, no es una palabra bonita, pero el enemigo lo que quiere hacer con la vida de la gente es destruirla, a más no poder. La Biblia enseña en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar, matar y destruir. Hermanos, Adán fue robado. Lo que perdió el hombre fue su comunión con Dios, y al no tener la comunión con Dios, el hombre no tiene nada, aunque aparentemente tenga mucho, no tiene nada. Al robarle la comunión con Dios, que es lo más vital que el hombre puede tener, al robarle la palabra, el hombre quedó muerto, separado espiritualmente. Vino a robar, a matar, y una vez que el hombre está separado de Dios, que está muerto, está en una condición de muerte espiritual, lo único que queda y lo que el enemigo va a hacer con esa persona es destruirla. Entonces nosotros tenemos que tener claro, nosotros somos gente de principios. Amén. Sí, hemos aprendido, sí, tenemos que ser gente de valores, de principios. No, pero ahora nosotros tenemos que empezar a aplicar los principios del reino. En nuestro caminar, nosotros tenemos que aprender a vivir y a practicar, a aplicar en nuestra vida los principios del reino. Y estos son dos principios importantes. El primero es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y el segundo, que el enemigo tiene un objetivo final en cada persona, es destruirla. Cuando la Biblia dice que él vino a matar, a robar, ¿qué le robó al hombre? Lo más precioso que el hombre tenía: su comunión con Dios. Quedó muerto, desamparado aparentemente, y lo que queda es destruirlo, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, ahora yo quiero aclarar que no toda enfermedad, por si acaso, por cierto, es importante aclarar esto, que no toda enfermedad viene por medio de espíritus malos que oprimen y van destruyendo a la gente. No todas las enfermedades son causa de demonios, pero hay una gama de enfermedades que sí lo son. Ahora, existen otras causas para las enfermedades o para el dolor, el sufrimiento de la gente, pero lo principal que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que cada persona vive la consecuencia del estado espiritual del hombre que vive separado de Dios. Entonces, la condición que una persona vive, ya sea de opresión, de dolor, de sufrimiento, sea cual fuere el problema en el que anda, o que lo tiene aprisionado, es por causa de su estado espiritual. Porque el problema del hombre, ¿cuál es? Vivir separado de Dios. El problema más grande del hombre no son sus circunstancias, no son sus problemas, no es el problema que está teniendo con la esposa o el esposo, el novio, la novia, con el jefe. Ellos no son el problema. El problema es el estado espiritual, y el estado espiritual puede venir del otro lado como puede estar de la misma persona. ¿Qué significa lo que estoy tratando de decir? Que tú puedes estar en Cristo, pero la otra persona vive separada de Dios y por lo tanto va a dar los frutos de su padre espiritual de este mundo. Por eso es que existe opresión, y el enemigo, como no puede tocarnos, va a tratar de oprimirnos a través de otras personas. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar a la gente con amor y con misericordia. ¿Qué es mirar a la gente con amor y con misericordia? Es entender su condición espiritual. Si una persona que está fuera de sí te insulta tú puedes tomar el insulto de una manera personal, o tú puedes entender y decir, bueno, esta persona está mal, no sabe lo que dice. Como el Señor Jesús oró: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay mucha gente que actúa y opera así. La gente no sabe lo que hace. Y a veces el problema es que muchas veces nosotros podemos tomarnos las cosas personal.
Existen otras causas, pero la principal es que cada persona vive la consecuencia del estado espiritual que el hombre vive por el hecho solamente de estar separado de Dios. Y vamos a ver 3 ejemplos antes de entrar a la mujer que estaba encorvada. Y yo quiero citar rápidamente el primer ejemplo, que es el que nos presenta Juan 9, verso del 1 al 4. Un ejemplo de esto es el hombre ciego. Dice Juan capítulo 9, verso 1, dice: al pasar Jesús, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. No quedó ciego, ¿verdad? Por las circunstancias. Nació siendo ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este ni sus padres. ¿Qué hubiera respondido usted ahí? Usted que ya tiene claro el Evangelio, o está aclarándose con el Evangelio en su corazón, ¿cuál es la condición de este hombre ciego? Vive así porque nació separado de Dios. Su condición está separado de Dios, pero la bendición que él tiene es que Jesús está en su camino. Entonces respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay un plan que Dios tiene. Dios quiere manifestarse en la vida de cada persona. Así es. Él quiere sacarnos de ese estado en el que podemos estar, o en el que hemos podido estar la gente cautiva por años. Dice en el verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuál es la obra del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la obra? ¿Sanarlo? ¿Libertarlo? ¿Darle vista? ¿Cuál es su obra? Restaurarlo a su condición y a su posición que no tiene. ¿Por qué sufre ese hombre? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué está ciego de nacimiento? Y los discípulos están haciéndole la pregunta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, ¿quién es el culpable? Ellos están buscando un culpable. ¿Sabe quién fue el culpable? Adán. No fue ni tu padre, ni tu madre, ni tú. O sea, todos definitivamente van a cometer pecados. Toda la humanidad comete pecados. Pero no están así solamente por sus pecados. Están así por su condición original. Por culpa de Adán. Porque por un pecado entró la muerte a la humanidad. A través de Adán. ¿Amén? Entonces, ¿qué está diciéndoles acá el Señor? Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, Él nació siendo ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Porque Dios tiene un plan para la vida de esa persona también. Como tiene un plan para mucha gente. Vemos que los discípulos se enfocan en el pecado que Él o sus padres hubiesen cometido, o que están cometiendo, o que cometieron. Pero el Señor nos enseña claramente que todo el mundo está bajo pecado, que cada persona vive una condición por la consecuencia en la que está originalmente. Ahora, yo no digo que el pecado trae más pecado, por supuesto, porque los pecados son generacionales, se heredan, la maldición se hereda. Lamentablemente es así. El diabético, la persona que es diabética, su hijo tiene una propensión a la diabetes, y lo mismo con el cáncer, y lo mismo con las demás enfermedades, y ahora esto se ha vuelto generacional. ¿Pero el problema es la diabetes? ¿El problema es el cáncer? Son las consecuencias de una condición en la que el hombre vive. Entonces, otro ejemplo que nosotros podemos ver es la mujer con flujo de sangre por 12 años. Y cuando la Biblia acá está hablando del flujo de sangre que la mujer tenía, habla propiamente de un problema con su menstruación. Dice en Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, ella, ¿verdad?
y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Claro, ¿por qué se detuvo el flujo de sangre? Fue la fe de la mujer, es verdad. Fue la mujer que tuvo la fe, que ella decía, si tocas el borde de su manto seré salva, ¿no? Seré limpia, seré sana, seré salva. Y fue así, ella lo tocó y fue salva. ¿Pero por qué fue salva? Porque ella reconoció quién era Él, Cristo. Ella reconoció que Él era el Cristo y que Él era la promesa de Dios para el problema de la humanidad. Ella reconoció. Ella también tenía una enfermedad, pero ¿por qué estaba causada la enfermedad? ¿Porque ella pecó? ¿Porque sus padres pecaron? ¿O es un pecado, o es causado por el pecado de la humanidad? Pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la palabra nos muestra que el problema principal que el ser humano tiene es vivir separado de Dios. El estar separado de Dios hace que la gente viva unas consecuencias que no son agradables, que no son buenas para esa persona. Podemos ver un último ejemplo referente a este punto, y es el ejemplo del hombre paralítico que estaba esperando en el estanque de Betesda por 38 años. Él estaba en el estanque de Betesda, y vamos a Juan, si bien es cierto, dice en Juan capítulo 5, verso 5, voy a leer hasta el 7, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que estaba 38 años enfermo. Cuando nosotros leemos desde el verso 1, el capítulo 5 de Juan, nosotros vamos a ver de que este hombre estaba esperando en el estanque de Betesda, porque se decía que había un ángel que venía y que agitaba el agua. Y cada vez que agitaba el agua, el enfermo que corría hacia el agua y tocaba el agua, si era el primero, inmediatamente era sanado. Eso es lo que nos enseña la palabra en Juan 5. Entonces este hombre se aferraba, pero era paralítico. ¿Cuántos enfermos creen que habían ahí? Eso estaba lleno. Eso estaba recontra lleno de enfermos. ¿Y qué creen? ¿Quién va a llegar? El que llega primero, llega primero. Amén. Entonces, honestamente, siendo honestos, si esto estaba lleno de multitudes, ¿ustedes creen que este hombre tenía oportunidad de ser salvo? Este hombre estaba atrapado, y lo peor del caso es que él estaba atrapado en una ilusión. Este hombre estaba atrapado en una ilusión. Dice en el verso 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y a mí me encanta esta parte en las Escrituras, porque acá nosotros podemos ver cómo Dios se acerca al hombre. El hombre está ensimismado en una forma. No, esta es la forma. Es que esto es lo que va a ocurrir, porque eso es lo que mis ojos me muestran, eso es lo que me han enseñado, eso es lo que he visto, y yo creo que por aquí va a venir mi sanidad. Y él estaba esperando. ¿Quieres ser sano?, le pregunta el Señor Jesús. Él no sabía quién estaba acercándosele. ¿Saben por qué no lo sabía? Porque estaba muy ocupado esperando su sanidad. Posiblemente habría escuchado de Jesús, pero él estaba esperando con una ilusión de llegar al estanque cuando el ángel pusiera a agitar el agua. Pero tal cosa no iba a ocurrir nunca. El enfermo respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y es así. Aquí vemos un hombre que está sufriendo y que tiene una sola esperanza. Pero ¿saben? Vemos que su esperanza está en el lugar equivocado. Y en esta parte nosotros podemos ver muchas cosas representadas. La primera de ellas es la religiosidad.
pastor, me gusta lo que estás predicando, pero déjame seguir. Estoy aquí y allá, por si acaso. No vaya a ser que me equivoque. De repente la salvación está acá también. No, y mucha gente han venido y han escuchado el Evangelio y comienzan a escuchar, pero no se quieren desarraigar de lo que están practicando, de lo que están haciendo. Si están en una religión porque así han sido educados o criados, ellos piensan, no, aquí tiene que ser, aquí tiene que ser. Yo voy a hacer todo lo que tú me dices. Está bonito, pero aquí me voy a quedar. Y no se mueven. Ponen su mira en una esperanza inútil. Hermanos, mucha gente está siendo engañada hoy en día. Y vemos a un hombre que está sufriendo, que tiene solo una esperanza, pero vemos que su esperanza está en el lugar equivocado. Lo maravilloso de este pasaje es que Jesús mismo viene y se acerca donde Él está. Y mucha gente, el Evangelio, Dios envía la palabra para que esta persona pueda acercarse, y hay veces están cegados y no pueden ver que Dios está tocando la puerta de sus corazones, que Dios está allí. En estos 3 casos que acabamos de ver de una manera rápida, podemos observar que en los 3 casos estas 3 personas sufrían de una enfermedad que era prolongada en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona tiene tanto tiempo con un problema y no ve solución? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para poder ver, vamos a ir rápidamente nuevamente al texto inicial, a Lucas capítulo 13, vamos a ver desde el verso 11 al 17. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero, hermano, recuerda que Dios tenía una salida para ella. Esta mujer, es interesante que una de las cosas que podemos ver es que ciertamente tenía un espíritu inmundo. Pero esta mujer, ¿dónde estaba? ¿Por qué Jesús la vio? ¿Dónde estaba? Jesús no estaba en la calle. Si nosotros retrocedemos un verso, el verso 10, nosotros vamos a ver que ella estaba en la sinagoga. Ella estaba en la sinagoga, ¿verdad? En el verso 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga justo el día de reposo. Ella fue al lugar donde ella tenía la esperanza y sabía que ese era el lugar donde ella debía estar. Yo me acuerdo, yo recuerdo mucho algunas personas que cuando ya están en una situación difícil de carácter en su vida, ya sea por enfermedad o ya sea por digamos, porque ya están bien maduritos, ellos agarran y dicen, bueno, y comienzan a ir a la iglesia, comienzan a frecuentar las iglesias. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo ya estoy cumpliendo mi etapa, este es el lugar donde debo estar. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren conectarse con Dios, ¿verdad? Eso es lo que quieren hacer. Pero vemos esta mujer que ella estaba en la sinagoga, porque Jesús estaba en la sinagoga. Ella tenía 18 años de sufrir, pero ella estaba en el lugar donde ella creía que debería de estar, en el lugar correcto, que ella había aprendido, en la sinagoga. Dice la palabra que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ella no podía con sus fuerzas. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio, dice, y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice que hacía? Glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga puso el grito en el cielo.
enojado, dice, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, como 6 días hay en que se debe trabajar, cumpliendo la ley, ¿no? Restringiéndose a lo que la ley decía. 6 días, dice, ¿no? Hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Tremendo fariseo, ¿no? Entonces el Señor Jesús le respondió, verso 15, y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, y les está diciendo a todos ellos, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Él está haciendo una comparación con las cosas que la gente normalmente ama y quiere, o las cosas en las que se está dedicando. Y claro, no vale la comparación, pero él está, bueno, valga la aclaración, él está diciendo, tú no agarras y en el día de reposo no vas, desamarras tu asna, que se supone que no debes trabajar y que deberías dejarla ahí, porque el día de reposo tu asna no debería beber agua. Hipócrita, no agarras y haces tú y llevas a tu asna que beba agua. Y a esta, verso 16, hija de Abraham, que Satanás, dice, había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, podemos ver algo aquí. El Señor, una de las cosas que Él siempre va a hacer en nosotros es romper nuestros esquemas, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Él va a romper toda religiosidad en nosotros. No solamente lo estaba haciendo con ellos. Quiero poder compartir algo de mi corazón, hermanos. Dios no tiene un formato para trabajar. Dios no tiene un formato para trabajar. Su palabra es nuestro alimento, su palabra es la razón de nuestra vida, es nuestro estándar de vida, pero Él no tiene un formato. Él va a obrar. Y lo que nosotros tenemos que estar es listos para estar atentos para saber cómo es que lo vas a hacer, Señor. Porque a veces nosotros estamos pidiendo la explicación al Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no así? ¿Cuál era la condición de esta mujer? Cada día su condición se hacía peor, cada vez más encorvada, más jorobada. En lo natural y en lo espiritual, ella ya no podía levantarse ni mirar para arriba porque estaba encorvada. Solamente veía por debajo. Y una de las cosas que hace las ataduras es que no te permiten ver más allá de donde tienes que ver. Y yo no estoy hablando ahora de una joroba física solamente, porque estamos hablando en el lado físico, pero también en el lado espiritual. Una joroba en la casa de Dios, porque ella estaba en la sinagoga, que era la casa de Dios en ese momento, donde se alababa a Dios, donde se honraba a Dios y donde Jesús enseñaba. Gracias a Dios que, bueno, Dios lo tenía así listo, pero gracias a Dios que ella estuvo en el día en que Jesús predicó, en el día en que Jesús estaba compartiendo el Evangelio. ¿Qué hace una persona cuando está en una condición de jorobado o de jorobada, de encorvada? Es decir, tiene una atadura, tiene un impedimento. ¿Qué es lo que hace esta condición? No permite que la persona mire, no le da chance para que pueda mirar por arriba, solamente ve por debajo. Es decir, simplemente aterriza todo en lo natural. Ve las cosas solamente de manera humana. Ve la apariencia, juzga la apariencia y se guía por las apariencias, cuando Dios no nos ha llamado
a que juzguemos a nadie. El juicio está en Él, todo juicio está en Él. Yo no puedo juzgar a nadie, mucho menos condenar a alguien, mucho menos cerrarle la puerta a alguien. No podemos hacer eso. Amén. No podemos. Este tipo de condición trae como consecuencia desánimo y desesperación en la gente. Pero ella estaba ahí fiel. Dios en su misericordia, ¿qué es lo que hizo? Nos dio a Cristo. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios con esta mujer? Le dio a Cristo. Le dio a Cristo, porque Él estuvo allí en el lugar donde tenía que estar. Le dio a Cristo. Dios en su misericordia nos da a Cristo como la única respuesta, porque no hay otra, escúchame bien, no hay otra respuesta. Todo lo demás es banal, es apariencia. Como la única respuesta y como la única solución. Solamente en Él hay esperanza. No hay esperanza en nadie más. Él es el único en quien nosotros debemos aferrarnos. Por eso es que, como decíamos la semana pasada, cuando tengas un problema, declara el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el Señor. No te olvides, alma mía, no te olvides que Jesús es el Señor. No te olvides que Él es mi Señor. A Él sirvo, a Él honro, a Él me debo, por Él estoy aquí. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Claro, el salmista vivo, ¿no? No te olvides de los beneficios. Amén. Pero el mayor beneficio que tenemos es que Él está con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Si con Él lo tenemos todo, solamente que cuando no alcanzamos a entender eso, comenzamos a mirar encorvados. Y mucha gente viene y mira las cosas encorvadas porque aún no les es permitido por el enemigo que está allí, lo tiene atrapado. En el argot popular existe un término que se llama el cogoteo. Yo sé que no es una palabra bonita, pero el cogoteo es cuando digamos, un delincuente, una persona que quiere atrapar a alguien y no quiere que se mueva ni nada, lo tiene apretado del cuello y no lo deja moverse. Lo paraliza, lo neutraliza totalmente. Hay gente que puede estar encorvada y que solamente su capacidad está mirar hacia abajo y no puede mirar más allá. Pero hermanos, Él vino a la sinagoga, él entró al lugar donde tenía que entrar, porque no solamente afuera estaban los que tenían problemas. Esta mujer no era de las que posiblemente, y esto no está en la Biblia, y no me voy a atrever a decir nada que no esté escrito, pero posiblemente no estaba con las multitudes, pero estaba en la sinagoga, porque ella entendía que ese era el lugar donde tenía que estar. Era su esperanza. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesucristo para que ella ese día lo viera. Jesucristo la miró, así como nos ve a cada uno de nosotros, o ve a la gente del mundo. A pesar de su condición, de sus dolores, de su vergüenza, ella fue al lugar donde los judíos iban a adorar a Dios. Se suponía que Dios estaba presente ahí, pero ese día Dios estuvo presente. Amén. Yo no estoy diciendo que los otros días no están, porque la Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero ese día Dios estuvo presente ahí. Él personalmente estuvo face to face, mirando a todos allí. Y la Biblia dice que Él las vio. Y hermanos, esto es muy importante, porque el hecho de que Él nos vea nos dice mucho. Él está atento a nosotros. ¿Por qué se acercó a ella? ¿Y por qué no se acerca a otros? Aparentemente. Porque ella tenía un problema. ¿Pero qué? ¿Los demás no tenían problemas? Posiblemente sí, pero no estaban en la condición en la que ella estaba. Ella tenía una esperanza y Dios se movió en medio de ella. Cristo la vio
y conoció su condición, la vio y la llamó y le dijo, ¿no? Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella no sabía posiblemente lo que iba a ocurrir ese día. Pero hermanos, el Evangelio de Dios tiene ese poder, no solamente de libertar al de afuera, sino libertar también al que está adentro. Yo no estoy diciendo que, no quiero hacer en ninguna forma una comparación, porque nosotros somos iglesia y ya estamos hablando de la sinagoga, pero si hay algo en común que podemos citar es el estilo religioso en que la gente se aferra. Hay gente que viene a la iglesia porque se aferra a una religión, no significa que están siguiendo a Cristo. Yo puedo venir fielmente todos los domingos y eso no significa que estoy siguiendo a Cristo o que entiendo las cosas claramente. Porque es fácil adoptar una religión y posiblemente esta mujer estaba en esa condición, pero él la vio y la libertó, le dio libertad. Lo más hermoso de todo es que en el 13 dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Hermanos, la palabra de Cristo es suficiente para sanar. Pero el hecho de que Él se haya acercado y la haya tocado, porque cuando sabe Jesús le dijo, lo primero que le dijo es, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué ocurrió? Fue libre. Fue libre, porque la palabra es poder. Pero Jesús no se quedó contento con ello. Ahí nosotros podemos ver el amor y el interés que Él tiene hacia sus hijos. Él se acercó y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Su toque nos muestra un interés de parte de Dios hacia la vida de sus hijos. La Biblia nos enseña en el Salmo 145, verso 14, en la segunda parte, que Dios levanta a los oprimidos. Él ha venido a dar libertad a los cautivos, como dice la palabra en Isaías. Jesús, por ser la respuesta al problema del hombre, eliminó el poder del espíritu inmundo que operaba en ella. ¿Se acuerdan que habíamos hablado inicialmente de los espíritus inmundos y cómo tienen algunos cogoteados, y disculpando la expresión, atrapados, oprimida a la gente? Los tienen así. Pero Jesús está pendiente de cada persona, de cada uno. Jesús, por ser la respuesta al problema del hombre, ¿qué es lo que Él hizo en ella? Eliminó el poder del espíritu inmundo que operaba en ella. ¿Cómo es que esto ocurre, pastor? ¿Cómo es que esto ocurrió? Vamos a verlo un poco más gráfico, pero no gráfico porque lo vamos a ver en una imagen, sino quiero que usted se lo imagine en su mente. Amén. Vamos a imaginarlo. Vamos a Colosenses 2:14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando Él se acercó a ella, ¿qué hizo? Anuló el acta, ¿verdad? Que nos era contraria, y dice, la quitó de en medio. Porque si esa acta no se anula, Él no tiene poder para entrar. Pero Él anuló el acta. Y luego, ¿qué dice en el verso 15? Que despojó a los principados, dice. Y ahora, ¿qué es un principado? ¿Qué cosa es un principado? ¿Qué es una autoridad? Son espíritus que operan en las regiones celestes. ¿Recuerdan que habíamos dicho que nuestra lucha no es contra carne y sangre? Que nuestra lucha es espiritual. Porque la Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, yo no tengo que combatir el fuego con fuego. Yo no tengo que combatir una mala reacción con otra mala reacción. Nosotros tenemos que aprender a caminar entendiendo el mundo real y entendiendo el mundo espiritual. Porque cuando comenzamos a entender el mundo espiritual, entonces nosotros no vamos a ir en contra de la gente. Porque ninguno de ellos es nuestro enemigo. Si Jesús, siendo Dios, Él no juzgó a nadie. Señor, hay unos que están predicando en tu nombre. ¿Quieres que traigamos fuego del cielo y los consumamos? Esto le dijeron los discípulos al Señor Jesús.
O sea, ellos, veían a los otros, estos no son, hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos porque no son de los nuestros. ¿Y él qué les dijo? El que les dijo es que Él no ha venido a condenar a nadie. Él ha venido para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Qué les está diciendo con eso? Les está diciendo, ustedes no saben por qué están diciendo lo que están diciendo. No saben lo que dicen. Como cuando el Señor Jesús le dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando una persona no entiende, entonces va a actuar de manera natural. Va a actuar en la humanidad de sus pensamientos. Pero no debemos obrar así. Y sabemos que la lucha puede ser dura allá afuera, ¿verdad? Sí, porque ¿por qué? Porque el enemigo no tiene poder contra ti, pero tiene el poder de tener a tu jefe, a tu líder, a tu compañero, a tu compañera, a la persona que está delante de ti. Con él sí tiene poder. ¿Y qué va a hacer? Como no puede meterse contigo, lo ensaña al otro. Mira cómo te ha mirado. Ese ni te saluda, no te ha saludado. Es que te tiene cólera. Mira la mirada que te ha lanzado, ¿no? Te ha mirado mal. Es que te tiene cólera. No te quiere. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Comienza a envolvernos con esos pensamientos y nos hace mirar de manera equivocada. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Pero ¿le habló a Pedro realmente o le habló a Satanás? Le habló a Satanás. Si Pedro obviamente, ay Señor, ¿qué tiene? ¿No? ¿Cómo me vas a decir eso? No estaba hablando con Pedro. Estaba hablando con el que estaba detrás de Pedro. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen pensamientos así a nuestra mente, a nuestro corazón? Y lo peor es que cuando alojamos esos pensamientos, nos llenamos de ira. Y nos llenamos de enojo, pero también nos llenamos de dolor. Y comenzamos a caer en un estado de sufrimiento involuntario. Yo a veces veo los rostros cuando la gente se aira. Y de verdad, parece que le malograste el día. Pero hermanos, actúan así porque no conocen a Dios. Pero nosotros que estamos aprendiendo a caminar bajo los principios espirituales del reino, ¿cómo tenemos que caminar? ¿Igual que ellos? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿De qué ignorancia hablan? Pero se conocen la palabra. Porque no aplican la palabra, y cuando no aplicamos la palabra no podemos entender y no podemos aprender a caminar en el mundo espiritual. El verso que he mencionado es Efesios 4, 17 al 18, por si acaso, si alguien quiere tomar nota, o si están tomando nota. Entonces, dice que despojó a los principados y a las autoridades. Esto es lo que pasó con esta mujer. Desalojó al demonio que estaba ahí en ella. Lo echó fuera. Lo echó fuera de ella. Lo desalojó, lo sacó fuera. Lo desalojó. Y despojó, dice, a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa que triunfó? ¿Cuándo triunfa el Señor? Él ya hizo la obra en la cruz. Él ya desalojó a los principados y a las potestades. Pero ese triunfo es sinónimo de la persona que está entendiendo y aprendiendo a caminar. Porque ahora caminamos, ya sabemos que mi lucha no es contra carne y sangre. Y si yo veo que una persona que se ha ensañado en contra de alguien, o en contra mía, o en contra de... Si tú tienes a alguien que se ha ensañado, ¿qué tengo que hacer? Ay, Señor, tengo que soportarlo. Bueno, en primera instancia, sí. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como mi lucha no es con carne ni sangre, vamos a orar por este hombre. O vamos a orar por esta mujer. Bueno, Señor, tú lo conoces.
Antes yo te hubiera dicho, llévatelo, Señor. Pero ahora, que ahora entiendo el Evangelio, lo que te pido es, Señor, reprendo al demonio que está atormentando su vida y que está detrás de él y que está haciéndome a mí la vida cuadrito, porque ahora sé que mi lucha no es contra esa persona, sino contra el inmundo que está detrás de esa persona. De hecho, fuera, te reprendo en el nombre de Jesús. Empieza tu día orando por esa persona. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Entonces, ¿cómo empezamos nuestro día? Empezamos diferente. ¿Por qué? Y compruébalo. Porque de repente, como vas a empezar a orar así, de repente peor se va a poner. Pero esa es apariencia. Y cuando se pone peor, te reprendo en el nombre de Jesús, pero sabes que está ahí, pero lo echa fuera, fuera de acá, fuera. Te metes al baño, te vas en tu sitio ahí donde estás, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de la vida de este hombre. Porque ahora no solamente voy en contra tuya, sino que ahora pido a este hombre para el Señor. Señor, oro por su vida en el nombre de Jesús. Y comienzas a confesar sobre él, este varón de Dios, esta mujer de Dios, que te necesita también. Porque está en una vida de tormento. Está en una vida aprisionado. Está aprisionado, por eso actúa como actúa. Entonces, una vez que el Señor Jesús reprendió a este espíritu inmundo de la mujer, este espíritu inmundo ya no podía seguir su obra destructora. Si el Señor lo reprende, ¿puede seguir ese inmundo? Tiene que irse. Y es lo que va a ocurrir, hermanos. Si tú te encuentras con una situación así, ora. Hay momentos para orar y hay momentos para ayunar. Señor, oramos para que se haga tu voluntad, pero Señor, también oramos. También oramos, Señor, porque este hombre, Señor, y tú puedes decirle ahí de todo tu corazón, yo no sé si es mi mente, es mi corazón, yo antes te hubiera pedido esto otro, pero Señor, yo reprendo al espíritu inmundo que hay en esa persona, en el nombre de Jesús, y pido a él, su hogar, su familia, a todos ellos para Cristo, los pido para tu evangelio, Señor. Los reclamas. ¿Por qué? ¿Qué hace Jesús? Jesús restaura lo que Satanás ha deformado. En el caso de la mujer, la tocó para restaurar el encorvamiento que tenía esta mujer. Pero Jesús, la palabra nos enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos hace una indicación aquí, y esto es muy poderoso, porque Él agarra y dice, esta mujer es hija de Abraham. Abraham en la Biblia es conocido como el padre de la fe. Una hija de Abraham, ¿a quién representa? Representa a una persona que reconoce al Hijo de Dios. Y cuando digo que lo reconoce, no significa que lo reconoce porque antes lo conocía, sino que reconoce al Hijo de Dios como la única respuesta en su vida. Cuando Él dijo, esta mujer es como una hija de Abraham, Él estaba diciendo, esta mujer es una mujer de fe. Él estaba diciendo que esta mujer estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como la única respuesta en su vida. ¿Y qué hizo? Creyó en Él y se aferra a Él. Un hijo de Abraham es un hijo de fe, es alguien que cuando conoces tu condición y reconoces cuál es tu problema, te encuentras con el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, y dices, sí, Él es lo que yo necesito. Señor Jesús, tú eres lo que yo necesito, tú eres la respuesta a mi vida. Señor, sí, soy malo, soy pecador, soy vil. Y te comienzas ahí a confesar y a declarar delante de Dios. Y Él comienza a obrar. Entonces, una hija de Abraham representa a una persona que reconoce al Hijo de Dios como la única respuesta en su vida y cree en Él y se aferra solo a Él. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con esta mujer? Si bien es cierto, en el contexto de la historia nosotros podemos ver
que muchos fariseos comenzaron, bueno, el principal se molestó porque hizo este milagro en sábado. Lo que el Señor estaba haciendo era rompiendo las estructuras. Él estaba rompiendo paradigmas que hay en la mente de la gente, como el paradigma de este hombre que estaba paralítico 38 años, aferrado a que un ángel venga y con una esperanza vana, porque él nunca iba a llegar al estanque. ¿Saben por qué no iba a llegar? Porque había muchos enfermos. Y cualquiera de ellos, ¿qué hubiera pasado? Seamos honestos, si usted sabría de eso, hay un estanque, cuando se agita el agua, tú vas, corres y te sanas antes. Y si una persona tuviera cáncer y el otro está paralítico, ¿tú crees que le va a ceder el lugar? ¿Le va a ceder el lugar? No lo va a ceder. Él estaba aferrado a algo en lo que él nunca iba a alcanzar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Liberar a su pueblo y a sus hijos de cualquier clase de ataduras que estos puedan tener. Él quiere restaurar lo que se había perdido. Amén.